Hay crímenes que estremecen por su brutalidad, otros nos sacuden por lo que revelan sobre la mente humana. No solo vamos a repasar asesinatos, vamos a sumergirnos en las historias que los rodean, en los rincones más oscuros de la psique, donde la realidad se distorsiona y la locura se convierte en una fuerza imparable. Casos que desafían cualquier explicación lógica, que nos dejan preguntándonos si realmente conocemos de lo que es capaz el ser humano. Este es el top 5 de los crímenes más impactantes de la historia. Prepárate para entrar en la mente del horror. ¿Qué pasa cuando el deseo adolescente por libertad se convierte en una tragedia familiar? Tyler Hadley tenía solo 17 años cuando cometió un crimen que parecía salido de una película de terror, pero fue tan real como el martillo con el que mató a sus padres. Florida, 2011. Tyler era un joven introvertido, con problemas de autoestima, adicciones tempranas y una relación tensa con sus padres. Ellos, preocupados por su conducta, lo mantenían bajo estricta vigilancia. Pero detrás de esa aparente calma se gestaba algo oscuro. En su mente venía planeando algo que parecía imposible de creer. El 16 de julio, luego de asegurarse de que no hubiera testigos, esperó a que su madre estuviera distraída. Con un martillo de garra, la golpeó brutalmente por la espalda. Su padre, al escuchar el ruido, corrió al lugar y también fue asesinado. Durante horas limpió la escena. Arrastró los cuerpos hasta el dormitorio principal. Los cubrió con objetos y luego envió mensajes. Fiesta esta noche en mi casa. Más de 50 adolescentes asistieron. Música alta, risas, selfies, descontrol. Todo mientras los cadáveres de los padres de Tyler estaban a metros, tras una puerta cerrada. Algunos notaron el olor. Uno incluso le preguntó en broma si era cierto lo que se rumoreaba, y él, riendo, lo confirmó. Nadie le creyó, hasta que uno de sus amigos, perturbado, decidió alertar a la policía. Lo que encontraron fue una escena sacada de una pesadilla. Tyler fue arrestado esa misma noche. El diagnóstico psiquiátrico indicó un trastorno límite de la personalidad, pero fue considerado mentalmente competente para ser juzgado. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Vivía en un pueblo tranquilo. Saludaba a los vecinos, pero tras la puerta de su casa se escondía uno de los horrores más profundos jamás descubiertos en la historia criminal estadounidense. Ed Gein nació en Wisconsin en 1906. Su madre, fanáticamente religiosa, le inculcó una visión enfermiza del mundo. Las mujeres eran pecadoras, el sexo era impuro. Su padre era alcohólico. Su hermano murió en circunstancias sospechosas. Cuando su madre falleció, Ed quedó solo, y algo se rompió para siempre en su interior. Empezó a visitar cementerios, desenterrar cadáveres y coleccionar partes del cuerpo. Pero eso no era todo. Quería convertirse en su madre. Quería vestirse con su piel. En 1957, tras la desaparición de la dueña de una ferretería, la policía llegó a su casa. Lo que encontraron parecía una escena salida de una película de terror. Cabezas humanas colgadas como trofeos, sillas tapizadas con piel, lámparas hechas con rostros, cinturones de pezones, cráneos convertidos en cuencos, y lo más perturbador, un traje completo hecho de piel femenina, con el que Gein se vestía por las noches. Aunque se le atribuyeron oficialmente solo 2 asesinatos, su historia inspiró a personajes como Leatherface, Norman Bates y Buffalo Bill. Fue declarado mentalmente incompetente y pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico, donde murió en 1984. Ed Gein representa la frontera más oscura entre la enfermedad mental y el horror. Su caso nos obliga a preguntarnos, ¿cuántos monstruos pueden esconderse detrás de una sonrisa amable? Hay asesinos que matan por placer, otros por creencias tan delirantes que parecen ficción. Richard Chase mataba porque creía que su sangre se estaba pudriendo. Nacido en 1950, Chase mostró señales alarmantes desde temprana edad. Mataba a animales, desarrolló conductas obsesivas, sufría alucinaciones, creía que alguien lo espiaba, que sus órganos se estaban encogiendo.
Su paranoia fue diagnosticada como esquizofrenia paranoide. Fue internado, medicado, pero luego liberado. En 1977, libre y sin supervisión, comenzó una ola de asesinatos en Sacramento, California. No eran simples homicidios. Bebía la sangre de sus víctimas, extraía órganos, los ingería. Para él era un ritual de supervivencia. Estaba convencido de que si no lo hacía, moriría. Uno de sus crímenes más horrendos fue el asesinato de una mujer embarazada. Entró a su casa, la mató a tiros, mutiló su cuerpo y tomó sangre y órganos para consumirlos. Días después, asesinó a una familia entera, incluyendo a un niño pequeño. La policía, al ingresar a su departamento, encontró un infierno. Vasos con sangre humana, restos de órganos en frascos, animales abiertos, carne podrida en el refrigerador. Durante el juicio, su defensa alegó locura, pero el jurado, horrorizado, lo declaró culpable. Fue condenado a muerte. Sin embargo, Richard Chase no llegó a la cámara de gas. Se suicidó en la cárcel en 1980 a los 30 años. Su caso es uno de los más estudiados en la historia de la criminología psiquiátrica. ¿Hasta qué punto fue víctima de su mente enferma? ¿Y hasta qué punto producto de una sociedad que lo dejó caer? Tenía solo 11 años cuando comenzó a matar. Mary Bell nació en 1957 en un ambiente de abuso, negligencia y pobreza extrema. Su madre, prostituta, intentó matarla varias veces siendo bebé. A los 10 años, Mary comenzó a mostrar conductas preocupantes. Torturaba a animales, asfixiaba a compañeros de escuela y jugaba con la muerte como si fuera un juego. En 1968, mató a 2 niños, Martin Brown de 4 años y Brian Howe de 3 años. En ambos casos los estranguló y en el segundo incluso mutiló el cuerpo. Lo más perturbador, después de los asesinatos volvió a la escena del crimen, escribió mensajes burlones en las paredes y asistió al funeral de una de las víctimas. Fue arrestada y juzgada, convirtiéndose en una de las asesinas más jóvenes de la historia del Reino Unido. Fue diagnosticada con psicopatía infantil y trastorno de apego reactivo. Pasó 12 años en centros de rehabilitación. Hoy está en libertad bajo una identidad protegida y es madre. El caso de Mary Bell plantea un dilema ético. ¿Qué hacemos cuando la asesina es una niña? Su departamento era una cámara de los horrores, pero lo más aterrador era su mirada tranquila mientras lo contaba todo. Entre 1978 y 1991, Jeffrey Dahmer asesinó al menos a 17 jóvenes, en su mayoría hombres homosexuales y de minorías raciales. Los drogaba, los estrangulaba y luego los desmembraba. Guardaba partes del cuerpo, cocinaba carne humana y realizaba actos de necrofilia. Su objetivo no era solo matar, quería crear zombies sexuales inyectando ácido en los cerebros de sus víctimas vivas. Fue arrestado tras un intento fallido con una víctima que logró escapar y alertar a la policía. En su apartamento encontraron cabezas humanas en el refrigerador, un altar con cráneos, fotografías de cuerpos desmembrados. Aunque fue diagnosticado con varios trastornos, esquizofrenia, trastorno de personalidad antisocial, necrofilia, fue considerado legalmente responsable. Recibió 15 cadenas perpetuas. En 1994 fue asesinado por otro preso mientras limpiaban baños. Su caso sigue siendo uno de los más oscuros de la criminología moderna. Dahmer no solo mataba, quería controlar, poseer y eternizar a sus víctimas. 5 historias, 5 mentes rotas. ¿Son estos casos producto del mal o del abandono, la enfermedad y el entorno? En cada uno de ellos, el crimen nos obliga a mirar lo que normalmente evitamos, lo que puede pasar cuando la mente humana se descompone. Si quieres seguir explorando estos casos en profundidad, te invito a visitar los vídeos ya disponibles en el canal. Suscríbete, dale a like y comenta cuál de estos casos te ha impactado más. Hasta la próxima.